Voy a presentar a la expositora que nos hará el favor de impartir la conferencia el día de hoy, y es la doctora Yasmín Segura Hernández. Ella tiene una maestría en ciencias con especialización en bioética por parte de la UNAM. También tiene lo que es una licenciatura en medicina por la UAM Xochimilco. Tiene un diplomado en formación de intermedia en cuidados paliativos por parte también de la UNAM. También tiene un diplomado en manejo médico del dolor por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También tiene el diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. También fue coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante en el Hospital General de Balbuena, y orgullosamente es profesora del Instituto Mexicano de Tanatología desde hace muchos años. Yo le voy a ceder el micrófono a la doctora Yasmín Segura Hernández y le agradezco la impartición de la conferencia, y le cedo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema, pues, muchas veces hablado, pocas veces profundizado, y la verdad es que es un tema que de manera personal me gusta mucho. Yo hice una maestría en ciencias y la tesis fue específicamente en donación de órganos. Por tanto, es que conozco a profundidad este tema, lo he trabajado muchas veces, incluso en hospital, o sea, he sido coordinadora hospitalaria de donación, por tanto, puedo hablarles del tema ampliamente. Espero que les agrade. No sé si al final seguramente habrá alguna cuestión de preguntas o de comentarios. Esperemos que podamos hacerlo y que nos dé tiempo, ¿no? Entonces, de entrada, les quiero comentar que la donación de órganos tiene varios procesos. Hay distintos tipos de donación. Ahorita los vamos a ver. Pero sí quiero comentarles que quizá decimos el duelo ante la donación de órganos, pero más que un duelo, son varios duelos, o sea, son varias circunstancias que se viven frente al donante de órganos o frente a el disponente secundario. Y ahorita les voy a decir quién es el disponente secundario, porque a lo mejor dirían, bueno, el que fallece ya no tiene este duelo, ¿no? Ya no lo vive, pero los que se quedan, a los que les toca, cuando nos toca quedarnos, etcétera. Hay varias cosas aquí. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que les comento es la donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte. Siempre decimos, bueno, es que no hay método, no hay forma de saber si alguien vive después. Por supuesto que no, pero una parte de nosotros, una parte de la persona que dona órganos, que es el donante, vive en otra persona. Y esta es una muestra de una de las tantas cosas que uno se plantea como ser humano, ¿no? De pronto uno dice, bueno, ¿cuáles son mis proyectos de vida? Bueno, pues estudiar, tener mi profesión, mi trabajo, y ahí empiezan las cuestiones también personales, ¿no? Bueno, tener una familia, tener un hijo, sembrar un árbol, etcétera, etcétera. Y yo creería, yo le agregaría y yo les invitaría a ustedes que si tienen esta lista, que también pueden ustedes agregarle, ¿por qué no? Trascender mediante ser donante de algún órgano o tejido. Porque es bien cierto, no todos vamos a poder donar órganos. Hay que ver cuáles son las circunstancias para poder donar, ¿no? Y lo vamos a tratar durante la conferencia. Entonces, bueno, de entrada, esta es la primera parte, ¿no? Entonces, hay una situación, hay una posibilidad de trascender también por medio de la donación de órganos. Y la siguiente cosa, y que vamos a partir de esa pregunta, es esto. ¿Qué se requiere para un trasplante?
¿Alguien quiere comentarlo en el chat así brevemente? No nos vamos a tardar mucho, pero ¿qué se requiere? ¿Alguien? ¿Alguien que se anime? Bueno, yo primero, yo a veces hago estas preguntas, y digo, alguien que pueda contestarlo, o que pueda decirlo, ¿no? Y de entrada digo, ¿por qué? Porque cuando hacemos donación de órganos, cuando nos dedicamos a la donación de órganos, créanme, lo viví de más, o sea, muchas veces, muchas, celebrando el trasplante. Siempre hay alguien, siempre hay una cuestión de celebración. Siempre hay, si ustedes buscan donación de órganos, lo que más viene no es el donante, viene al trasplantado. Se logró una donación, se logró un trasplante en tal lugar de la República Mexicana, se logró el trasplante de un bebé de 8 meses, y así, ¿no? Se celebra muchísimo. Y uno dice, bueno, qué padre, pero la primer cosa, gracias por sus comentarios, me dicen autorización, me dicen ser saludable y demás. La primer cosa es tener un donante. Se oye como, pues sí, se oye lógico, ¿no? Pero para que haya un donante, alguien debe perder la vida. Para que haya ese donante que haya perdido la vida, debe de haber una familia que frente a las circunstancias decida tener esta donación de órganos. ¿Sí? Entonces, primero, para tener un trasplante, cuando ustedes la próxima vez vuelvan a tener una noticia, vean una noticia de hoy se trasplantó, se logró el trasplante máximo de este órgano, de aquel órgano y demás, lo primero que ustedes tienen que pensar es de dónde vino el órgano, quién lo donó, ¿no? Entonces, ese es el primer duelo que hay, ¿no? En torno a la donación de órganos. Entonces, ahora, la siguiente circunstancia es cuáles son esos donantes de órganos. Porque pareciera que el órgano llega nada más en la caja en donde uno lo traslada. Y ya, ¿no? Pero no. Tuvo una historia. Y esta historia o estas historias son de estos casos que no son, en este momento no son casos reales, y qué bueno, pero son fotografías de personas que representan casos reales, ¿sí? Gente que se accidenta, que sufre una lesión neurológica grave y que una vez que se presenta la posibilidad, o sea, que presenta un daño neurológico severo, puede empezar a perfilarse como un potencial donante. No me quiero adelantar demasiado, lo vamos a ir viendo. De todos modos, me voy a ir regresando en algunas circunstancias. Esto hablando de dos donadores diferentes, ¿no? Estamos hablando, o yo ahorita estoy hablando del donante fallecido, así nosotros le llamamos, porque hay donador vivo, lo vamos a ir también bien. Entonces, ¿quiénes son esos donantes? ¿De dónde viene el órgano? Bueno, en el caso de los pequeños, en el caso de los receptores pediátricos, viene generalmente de un donador pediátrico, de un pequeño que pierde la vida. ¿Cuáles son las circunstancias? Diversas. Hay muchas causas, hay muchas posibilidades para que esto suceda. La cuestión es una lesión neurológica grave que evoluciona a algo que llamamos muerte encefálica. Generalmente, o este término comúnmente se llama muerte cerebral. Si alguien tiene muerte cerebral, es esta parte lo que me dirige a mí, lo que representa lo que soy, lo que hace lo que soy, lo que define quién soy, ya no existe.
perece con esta circunstancia, ¿no? Entonces, las circunstancias ahora de los accidentes son variables, ¿no? Desde choques en automóvil, caídas, electrocución en algunas circunstancias, o sea, hay variantes. Es en el caso de los donantes pediátricos, reitero, o sea, para que a un pequeñín le llegue un órgano de un donante, es porque otro pequeñito ha fallecido. Y ese pequeñito seguramente, lo más probable es que tiene su familia y que su familia está llorando la pérdida de este ser querido, ¿sí? En otros casos, o en el caso de los adultos o de personas más grandes, pues el donante o los donantes vienen también los órganos vienen de donantes más grandes, ¿no? ¿Por qué es así? ¿Por qué un donante adulto no podría donarle a un pequeñín? No porque no quisiera, no porque no se pudiera, sino porque no es muy compatible. La anatomía y la estructura de los pediátricos, de los pequeñitos, es diferente. Entonces, tiene que garantizarse la posibilidad, o sea, que tiene que haber garantía de la vida posterior a la cirugía. Entonces, no es de el primer órgano que caiga, ese va a ser, ¿no? Y ustedes hace rato lo comentaron. Debe uno estar sano. O sea, no todos los que fallecemos cuando nos toque vamos a estar sanos en el momento. Si estamos y hay posibilidad y entonces se determina y la familia decide, de todos modos se hace un protocolo de estudio. ¿Por qué? Porque debe de haber compatibilidad, ¿sí? No se pone en riesgo tampoco al del trasplante. Entonces, reitero, esos son los otros donadores, los donantes adultos, aquellos que sufren otras lesiones cerebrales de otro estilo, por agresiones, por accidentes automovilísticos, de moto, lesiones por heridas, por arma de fuego. Hay diversidad de circunstancias. Y esta persona que ha perdido la vida también tiene su familia. Quizá es padre de familia, quizá es hijo, quizá es hermana, madre. Y entonces esa familia acaba de perder a alguien. Y a ese alguien, a esa familia, hay que empezar como a valorar qué posibilidad hay de solicitarle la donación de órganos, ¿sí? Bueno, me adelanto un poco también a la cuestión de, miren, me voy a adelantar a esta diapositiva. Entonces, hemos visto hay dos tipos de donantes. Hemos visto el fallecido. En México, lo que tenemos, lo que existe, lo que se hace de manera regular, es el donante fallecido a corazón latiente, que es muerte encefálica. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque el donador está en una condición grave, más bien ya murió, pero está conectado a un respirador. A veces me dicen, bueno, es que hay muchos que fallecen en la calle y esos ya murieron. Recuerden lo que les comenté hace ratito. El cerebro deja de funcionar, pero el corazón está mandando sangre. Y esa sangre está dándole distribución, dándole vida al resto de los órganos. Entonces, en México existe este donante fallecido a corazón latiente, dada por la circunstancia de la muerte encefálica o la muerte cerebral, ¿sí? Hay también a corazón parado, pero ese en México no existe regularmente, o la mayoría de casos que se han reportado están en España, en donde ocupan un aparato para mantener la compresión del corazón en el donante. Y el otro donante, el vivo. En México le llamamos donante vivo relacionado. ¿Por qué donante vivo relacionado? Bueno, porque hay lo que dice, ¿no? Hay una relación, hay un vínculo, o debe haber un vínculo. No debe ser el que, híjole, mi vecino que quiere donar un órgano y me lo quiere donar a mí, que soy su vecino.
su vecina, ¿no? No, aquí la ley hay una norma, hay una regulación en donde dice que si hay un vínculo establecido, se puede realizar la donación, pero no solamente el vínculo, sino la compatibilidad, ¿sí? De pronto, por ejemplo, conocemos pacientes pequeños que están esperando un órgano y que de pronto se les propone la posibilidad de recibir un órgano por un familiar y resulta que ni mamá ni papá pueden ser compatibles o son compatibles. Y empieza el problema porque hay que buscar la posibilidad de un donador compatible, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de este tema adelante. Entonces, reitero, tenemos dos tipos de donantes en México, el vivo relacionado y el fallecido a corazón latiente, ¿sí? Entonces, de entrada, sin donante, pues no tenemos trasplante, ¿no? Entonces, tenemos que ver la primer circunstancia. Necesitamos un donador, debe haber donadores. ¿De dónde vienen los órganos? De estas personas que han decidido ser donantes. ¿Cómo puedes donar? Puedes ser donador fallecido una vez que presentas muerte cerebral, que la persona presenta muerte cerebral y se decide la donación de órganos. ¿Quién la decide? La vamos a ver más adelante, que también es otra circunstancia compleja para retomar y que también es parte del duelo que la persona que decide tiene que vivir, ¿no? O que vive. Bien, entonces vamos a hablar un poquito más del donante fallecido. El donante fallecido, ya les dije, es aquel que presenta una lesión neurológica grave, ¿sí? Por cualquier circunstancia. Se rompió un aneurisma, un vaso que tenemos en el cerebro, tuvo un accidente y tuvo una lesión grave. Miren, yo aquí les traje una imagen, está muy aparatosa, es una imagen de un cráneo, es una reconstrucción de una tomografía en el hospital en donde yo regularmente trabajo en cuanto a donación de órganos. Y lo que les quiero proyectar no es el aparatoso de esto, sino que reiterar una lesión neurológica grave de primera circunstancia, y por eso le pongo aquí lesiones primarias, o sea, es la primer cosa que puede originar la muerte cerebral. Pero también hay lesiones secundarias que pueden originar la muerte cerebral. No vamos a profundizar demasiado en las patologías, pero lo importante es que lleguemos al punto de que la muerte encefálica se puede presentar. Y reitero, ¿por qué es tan difícil donar? ¿Por qué es tan difícil para la familia donar el órgano cuando dices, bueno, ya tiene muerte encefálica? ¿Por qué no lo hace? Ah, bueno, les voy a mostrar una pequeña imagen, no está aparatosa, pero esta es una imagen de un posible donante de órganos con muerte encefálica. Cuando los familiares ven, cuando nos toca ver a un donante, un potencial donante, un posible donante de muerte encefálica, los vemos así, intubados, con movimientos de tórax, como si estuviera respirando, pero está intubado, el corazón está latiendo, se siente calientito, no hay reflejos porque tiene muerte cerebral. Recuerden, la muerte cerebral es definitiva, es irreversible. No existe esto de, ay, es que fue posible y a lo mejor va a revertir. Cuando hablar de muerte cerebral es hablar de muerte como tal, ¿no? Total. No hay una posibilidad porque normalmente para determinarla no es que se sospeche. Nadie pone probable muerte encefálica, no, se determina. ¿Por qué? Porque si no podemos agredir a los familiares. Y esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. A los familiares de un potencial donante que se pretende que llegue a ser donante de órganos efectivo, elegible, hay que siempre mostrarle, nuestra obligación es siempre mostrarle los estudios que corroboran lo que se está diciendo, ¿sí? Para que no haya dudas. ¿Cómo me doy cuenta que este donador, que esta persona ya no está,
que solamente lo que queda es su cuerpo latiendo con el corazón, porque le está mandando oxígeno a una máquina, porque hay soluciones intravenosas y medicamentos que están pasando. Bueno, porque la Ley General de Salud en materia de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante nos dice que estamos obligados a realizar un estudio, ya sea un electroencefalograma que se muestre plano o una angiotomografía craneal, ¿sí? En la parte de arriba yo puse una angiotomografía que se dio en el hospital donde había este donante. La fotografía del donante es tomada de internet, pero la que está del lado superior derecho de su pantalla, ese sí es del repertorio que se tienen de los donantes en el hospital. Y si ustedes se dan cuenta, podemos ver el cráneo, o sea, la forma del cráneo, y adentro del cráneo vemos negro. De manera regular, en una persona normal, una persona sana, está lleno de vasitos, lleno, pintado, no se ve negro. De hecho, la literatura médica dice que es un signo de cráneo vacío. ¿Por qué? Porque ya no hay flujo sanguíneo, el cerebro ya murió. Y entonces, ¿por qué les decía yo, por qué es tan difícil tomar la decisión? Porque el familiar, cuando va a entrar a ver al paciente, ve a un paciente así, intubado, calientito, y dices, ¿cómo puede estar muerto si yo siento su corazoncito? Si yo lo siento calientito, ¿sí? Bueno, porque la muerte encefálica, reitero, es esto. Es la cuestión en que el corazón está latiendo para darle flujo sanguíneo al resto de los órganos, pero el cerebro ya no está, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener algunas circunstancias difíciles ahí, y ese es uno de los, el primer duelo, la noticia de nuestro familiar que tiene una lesión, que hay que ser llevado al hospital, que lo ingresaron de emergencia, es el primer duelo. Segundo duelo, o puede llevar número o no, pero la siguiente circunstancia es ir a ver a mi familiar que está en el hospital, que me están dando este diagnóstico, o que pasan 2-3 días, no veo evolución, y de pronto me dicen, su paciente, su familiar, su ser querido, tiene datos clínicos y ya con estudios corroborados de muerte encefálica. Entonces, la noticia no cae de primera, o sea, no cae bien. Y si cometemos ahí el error, los de coordinación de donación de órganos, en interrumpir este pensamiento de qué voy a hacer y querer llegar con la donación de órganos, es poco probable que ocurra. Allí hay que aprender, primero, a dar malas noticias. Segundo, acompañar. No importa si va a ser donante o no, porque en ese momento la familia necesita apoyo, necesita contención, ¿sí? Necesita acompañamiento. Entonces, y aquí voy con mi diapositiva, cuidado con lo que digamos si ustedes se dedican a esta parte. Muchas veces utilizar palabras como hay esperanza, como una segunda opinión, como hay que hacer lo posible hasta el final. No es que sean malas, no son malas. Todos los vamos a intentar y todo lo vamos a hacer. Solamente hay que saber en qué momento las decimos y cómo las decimos. Porque siempre va a haber oportunidad de una segunda opinión, siempre va a haber oportunidad de tener esperanza de todo. Sin embargo, muchas veces, y yo lo he escuchado de muchos familiares, en el que dicen, doctora, ya me explicaron, ya me dijeron, ya vi a mi familiar y yo ya no lo veo aquí, ya no lo siento. Está ahí la persona lo que representaba, pero no veo nada, ¿sí? De lo que era. Entonces, cuidado, aprendamos a dar malas noticias si es que estás en esta área. Si no estás en esta área, por lo menos
te sugiero un curso, una instrucción en cómo dar malas noticias o simplemente cómo saber acompañar cuando están las personas o estamos frente a las malas noticias. Porque, ojo, no solamente es el otro al que le puede tocar, también me puede tocar a mí. Y a veces el no poder acompañar o a uno mismo, con no poder acompañar, es tan difícil que podemos llegar a cometer errores. Y les digo errores, no es de que nos equivoquemos en estar, sino que a veces, se lo digo por experiencia propia, alguna vez me tocó, hace mucho tiempo cuando yo empezaba con donación de órganos, cuidados paliativos y tanatología, tuve el error de preguntar algo fuera del lugar y pues a partir de ese momento me sentí muy mal, no pude seguir estando ahí presente porque como que me veían raro, como que si yo tuviera prisa porque la persona presentara el desenlace. Y no tenía ninguna prisa, solamente fue una pregunta mal planteada en el momento, en el peor momento. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les decía, ¿no? De las noticias, cómo darlas, cómo acompañar y al mismo tiempo ir informando de lo que está sucediendo para que en algún momento se llegue la pregunta importante, ¿no? Respecto a la donación de órganos. Vamos a ver un poquito más de esto adelante. Vamos ahora al donante vivo. Ya les presenté el escenario del donante fallecido. El escenario del donante vivo es diferente, no menos dramático. Acá en el donante vivo no hay todavía una persona fallecida, pero ¿cuánto puede ser que pase de tiempo para que eso suceda? ¿No? ¿Por qué? Porque la persona está esperando un órgano. Y no nada más hay niños, déjenme decirles, porque de pronto, no, sí, los niños, pero valdría la pena preguntar, bueno, ¿son menos importantes los adultos? Todos somos importantes, no solamente los pequeñitos. Quizá los pequeñitos nos duele más en el corazón porque decimos, bueno, hay que darles una oportunidad para que vivan, ¿no? Para que crezca, para que disfrute. De alguna forma yo ya viví, ya tuve la oportunidad y ya hice, ya viajé o ya, no sé, lo que sea, ya viví. Pero todas las personas tenemos oportunidad cuando se presenten estas circunstancias tan complejas, ¿no? Y lo comento porque los donantes vivos relacionados no solamente, perdón, los receptores vivos relacionados no solamente son aquellos pequeños que reciben órganos o tejidos de sus familiares. También son adultos, son esposos, son esposas, son padres, son madres de otro ser. También tienen oportunidad. Entonces, también ahí necesitamos un donante, ¿sí? Ahora, la cuestión aquí difícil es quién va a ser ese donador, ¿sí? Porque pareciera como muy fácil decir, bueno, pues yo, o sea, pues es mi familiar, pues yo. Y la primera circunstancia, híjole, no eres compatible, ¿no? O la segunda circunstancia, híjole, tienes una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Que es muy común en nuestro país. Entonces, ahí empiezan, o sea, la problemática. Y duelos, circunstancias de la pérdida, no solamente, el duelo no solamente es la pérdida de la persona, de una persona en la muerte, sino esta circunstancia de no lo puedo ayudar, es mi hijo, es mi hija, no lo puedo ayudar, es mi ser querido y no puedo ser yo. Y ahora a buscar quién nos puede apoyar. Y me refiero a quién, a familia, la hermana, las tías, de pronto los abuelitos. Hay abuelitos muy jóvenes que han sido donantes de la persona que está en espera de ese órgano y de ese tejido. Y he ahí otro problema, otra complejidad, otro duelo. ¿Cómo pedirle a ese familiar que por favor se haga el protocolo para saber si es donante de órganos?
primero, ¿cómo pedirle, por favor, que le done un órgano a mi familiar, a mi hijo o a mi hija, por ejemplo, ¿no? Si es mi hermana, si es mi hermano, mi mamá, ¿cómo pedirle a alguien que no soy yo que done un tejido, que done un órgano? Y luego, además, y luego viene, ¿no? Esa persona que se planteó como posible donante también tiene derecho a decir que no, ¿sí? ¿Por qué? Pues somos libres. Nadie nos puede obligar a decir, sí, bueno, porque mi hermana dice que su hijo lo necesita, pero yo pues todavía no tengo hijos, y qué tal si después mi hijo o mi hija lo llega a necesitar, o qué tal si me enfermo. Son posibilidades. Nadie estamos exentos y no, nadie es mala persona por decir que no, ni se hace peor, ¿no? No, para nada, simplemente eh, pues uno tiene derecho a no participar, ¿no? Simplemente no quieres donar un órgano, no quieres donar un tejido. Ahorita vamos a ver cuáles son los órganos que se pueden donar en vida y cuáles son los órganos que se podrían tomar de un donante fallecido, ¿sí? Porque de pronto diríamos, bueno, es que a mi familiar, el familiar va a donar un riñón. Ah, bueno, sí, y te queda el otro riñón, ¿no? Un 50%. Pero, por ejemplo, no podrías, en vida no se puede donar córneas, por ejemplo, ¿no? O sea, te quedas sin ojito. O el hígado. El hígado se puede donar en segmento únicamente para un pediátrico, no para un adulto. Entonces, ¿por qué? Porque un adulto necesita el hígado del mismo tamaño que un adulto, lo que les decía hace rato, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Entonces, vayan viendo cuántos duelos están viviendo las familias de los receptores, de los posibles donantes y cómo poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, vienen las partes duras, ¿no? Me refiero a duras de reglas que hay que cumplir. O sea, no nada más es de yo quiero ser donante y yo me apunto para donarte. No, hay reglas establecidas. No las vamos a ver todas, solamente las vamos a ir comentando brevemente, ¿no? Entonces, lo que seguiría después, lo que sigue después de detectar al potencial donante fallecido o de que se tenga ya determinado quién podría ser el donante en vida que va a otorgar este órgano. Bueno, hay entrevistas familiares, hay una entrevista familiar, es fundamental. El marco legal en materia de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, en conjunto con la Ley General de Salud en materia de órganos y tejidos con fines de trasplante, nos dicen cómo deben ser las cosas. Hay que cumplir con un protocolo específico de potencial donante. O sea, no nada más les decía yo, o sea, yo quiero donar, pero, no sé, tuve una enfermedad y esa enfermedad ya limitó mi órgano, ¿no? Pues a lo mejor ya no puede ser donante, ¿no? Habría que determinarse. Y una vez que se cumple ese protocolo de potencial donador, se vuelve donador elegible. Es decir, ok, cumple todas las características de donante, de potencial donante, es decir, tiene grupo de sangre tal, no tiene riesgo sanitario, era previamente sano el donante fallecido, el posible donante fallecido. Bueno, entonces, una vez que pasa todo eso, se hace donador elegible. Pero yo no puedo tomar el órgano nada más porque es donador elegible si no hago primero mi entrevista familiar. La Ley General de Salud dice que el donante debe haberlo dejado dicho para que haya un disponente secundario. El disponente secundario siempre, la ley dice que es en orden de prelación, es la familia, ¿sí? No, no es que pues ya tenía una tarjeta firmada de donante de órganos y se la encontraron en la cartera cuando estuvo el accidente y aquí está, y pues aquí está la tarjeta y aquí está el donante y ya cumplió el protocolo. No, a pesar de eso, la familia, bueno, el hospital, el personal de salud tiene que preguntarle, hacer una entrevista
completa, fundamentada al disponente secundario. Dije allá antes, el disponente secundario o los disponentes secundarios van a ser en orden de prelación, como dice la ley. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues primero dice el o la cónyuge, ¿no? O sea, si el donante, el potencial donante es casado, casada, primero el o la cónyuge, o el concubino o concubina, que es cuando no hay un documento de por medio, ¿no? De ahí vienen los descendientes, los hijos, obviamente, en mayores de edad, los ascendientes, los padres, puede ser el adoptado o el adoptante, si es que llega a suceder. Entonces, ellos solamente pueden otorgar la donación de órganos del potencial donante, ¿sí? Entonces, ¿por qué es tan importante? A veces me dicen, bueno, pero es que ya tiene tarjeta. Sí, pero la ley es muy específica. La ley dice que le tienes que preguntar al disponente secundario sí o sí. ¿Por qué? Porque debe de haber un consentimiento informado. Y el consentimiento lo tienes que tener en la mano para proceder a la procuración del órgano. No puedes tomar un órgano si no hay ese documento firmado. De lo contrario, sería ilegal y eso es otra cosa. Eso es tráfico de órganos y el tráfico de órganos no es tema de nuestra conferencia, ¿sí? Entonces, reitero, disponente secundario. Ahora, en el caso del donante vivo, no es lo mismo, no es la misma circunstancia, o sea, no es de que le pregunte, porque aquí ellos ya hablaron, ya se les propuso, bueno, hay esta posibilidad de que puedan ser donantes tales o tales personas que ya les hicieron los estudios. Ustedes, familia, platiquen qué persona podría ser. Bueno, entonces la familia ya viene con la respuesta. Bueno, platicamos de los dos posibles donantes que pueden ser, ya decidimos o ya decidió el donante que quiere ser él o ella. Ok, perfecto. Pero ya no es o sea, ya aquí se pusieron de acuerdo. En el otro, sí se ponen de acuerdo, pero el donante ya no participa, ¿no? A menos que haya dejado su tarjeta de donante, pero vuelvo a lo mismo, toma la decisión la familia. Entonces, lo importante en el donante fallecido es haberlo dicho en vida, ¿sí? ¿Cómo saber que no vamos a ser nosotros? Lo hablo por mí, por ejemplo. Ya tengo mi tarjeta de donador, está firmada, está llenada, está requisitada como debe ser. Pero casualmente nunca les dije nada a mis familiares, ellos no saben. Y entonces ocurre lo imprevisto y están en el hospital frente a esta circunstancia. Si no encuentran mi tarjeta, pues ellos no pueden decir, ellos van a decir a lo mejor, no queremos donar absolutamente nada, ¿no? A menos que yo haya dicho en vida, oigan, miren mi tarjeta, por favor, si se pierde mi tarjeta o lo que sea, respeten mi decisión, ¿sí? Respeten mi autonomía, mi autodeterminación, porque yo quiero ser donante de órganos. La importancia no es tanto la tarjeta, porque esa, reitero, no tiene validez legal, sino esto que ustedes previamente comentaron, ¿no? Esta situación de haberlo dicho, de haber dejado una cuestión de manera anticipada, al menos comentada, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver quién puede donar. Entonces, en vida se puede donar o pueden donar hombres y mujeres mayores de edad, saludables, con pleno uso de facultades mentales, sin coacción, o sea, no debe de haber presión. En lo que yo les decía de la entrevista familiar, los grupos de donación de órganos y de trasplante tienen generalmente personal de psicología, que están siempre en el soporte del aspecto de salud mental y emocional de los posibles donantes, pero también de los receptores, porque hay que ser congruente, ¿no? Hay que ser realista. Es posible que no haya donantes ideales para el receptor, ¿no? Eso puede suceder. Por eso hay muchas personas en espera,
porque no hay quien les pueda donar, y no hay porque no son compatibles, porque no hay nadie cercano que pueda donarles. Después de la vida, o sea, ya en la muerte cerebral, cuando podemos donar órganos, todos somos considerados potenciales donantes, todos. De ahí depende que seamos donadores elegibles, o sea, no todos podemos serlos. O sea, todos podemos ser potenciales donantes, pero no todos podemos ser, no todos somos donadores elegibles por diversas circunstancias. Quizá la primera sería porque tu familia no quiso donar y ya. Segundo, porque a lo mejor te encontraron una cosita de salud que impide la donación. Ok. O alguna complejidad, o no sabía que tenías alguna alergia, alguna circunstancia, y ya no cumples el protocolo completo, ¿sí? Entonces, después de la vida, pues cualquiera puede serlo, ¿no? Reitero, la decisión al final del día, al final de la circunstancia, del problema, es la familia. Y ese es una de las circunstancias, de las cuestiones más complejas, porque todo lo que el familiar en el donante fallecido ha vivido, la noticia del accidente, de la lesión, de lo que haya sido, la hospitalización, el tiempo en hospital, la determinación de la muerte encefálica y el hecho de que el familiar ya falleció y encima ver la posibilidad de que sea donante, son muchas cosas para los seres humanos, es mucha cosa para un ser vivo que ama a su familiar. Ahí los que están formándose en esto, los que gusten, pueden estar acompañando. Si no sabemos qué decir, lo mejor que podemos hacer es no decir nada, solo ser observantes y acompañantes, ¿sí? Entonces, los menores de edad solo pueden donar después de la vida, es decir, una vez que fallecen, y solamente si los papás pueden, firman el consentimiento, ¿sí? Si no firman consentimiento los padres, no hay donación. Ahora, muchas veces hay familias monoparentales, por lo menos uno de los padres debe firmar. El representante legal solamente si los padres se encuentran imposibilitados. Y hay circunstancias. ¿Quién determina eso? Generalmente el Ministerio Público. Por tanto, no me meto en esta circunstancia porque eso va o está conforme a lo que ellos determinen. Bien, la pregunta que siempre, ¿no?, aparece, bueno, ¿y qué podemos donar? En muerte encefálica podemos donar córneas, corazón, riñón, hígado, no un riñón, 2 riñones, la piel y el tejido musculoesquelético. Del tejido musculoesquelético, bueno, pues los tendones, algunos cartílagos, algunas articulaciones, algunos huesitos se pueden donar. Los huesos como tal y la piel no se trasplantan, no es como los órganos sólidos, no es como los demás, ¿no? Incluso las córneas. Lo que sucede es que se preparan para poder ser injertos, son diferentes cosas. O sea, también el otro es un injerto, pero el otro literal se trasplanta completo. La piel, el tejido musculoesquelético necesitan una preparación. No es de que llegas y le donó el brazo y entonces se coloca un brazo. No, porque esa situación es muy compleja. Eso ha ocurrido, sí, pero es remoto el caso, ¿no? Y la otra forma de donar órganos es otras causas de muerte, es decir, de pronto me sobrevino un paro cardíaco, o no sé, me sentí mal por alguna circunstancia, llegué al hospital, se agravó mi circunstancia, no tengo ninguna enfermedad infectocontagiosa, pero tuve una parada cardíaca. O cualquier que sea el diagnóstico, en el que termina, pues en parada cardíaca. Ya no puedo donar órganos porque mis órganos ya murieron, pero lo que sí puedo donar son tejidos, córneas, piel y tejido musculoesquelético, ¿sí? ¿Hay rangos de edad? Por supuesto que sí. Piel y tejido musculoesquelético, ha habido donadores casi hasta de 70 años, córneas sí está un poco más limitado, hasta 55 años, y normalmente las córneas como tal no para trasplante de que pueda haber en la persona, sino porque hay personas que han sufrido quemaduras en sus retinas, en sus córneas, y lo que necesitan es un tejido que cubra
esas lesiones y esa córnea puede ayudarles para eso, ¿no? Entonces, no es que digas, ay, es que yo no veía bien, por ejemplo, una servidora usa lentes, ¿no? Ups, ya no puedo donar. No, la córnea como tal no es para que aparezca toda la visión, ¿no? Para recuperar toda la visión. Hay circunstancias que sí, pero no en todas. En México, mucho del uso de córneas, por ejemplo, es para pacientes que han tenido glaucoma, que han tenido o que tienen retinopatía diabética, que tienen algunas patologías de las conocidas. O sea, no es que vayas a darle un órgano a alguien que pues nunca había padecido nada. No, seguramente son enfermos, o más bien son enfermos, son pacientes que han estado enfermos por mucho tiempo. En el caso de los pequeños, a veces desde que son recién nacidos, ya tienen el problema y se determina a los 3, 4 meses y así sucesivamente, ¿no? ¿Quiénes no pueden donar? Bueno, es muy específica la ley. La ley dice que las personas con alguna discapacidad o con alguna capacidad diferente, ni en vida ni después de su muerte, ¿sí? Es decir, personas que tienen síndrome de Down, que tienen algún retraso psicomotor, etcétera, no pueden donar. Aunque se les explique y aunque ellos digan que sí o de alguna forma, no lo pueden hacer. Ni siquiera con el consentimiento expreso firmado del familiar, ¿sí? Definitivamente la ley dice no hay forma. Y el expreso otorgado por una mujer embarazada, es decir, durante el embarazo, si una mujer está embarazada y quiere realizar una donación durante el embarazo, no puede hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay prioridades y una de ellas, pues, es el producto de la gestación, ¿sí? Entonces, les decía yo, vimos las cosas técnicas, esto viene en las reglas, en las leyes, en la ley general de salud, son normas oficiales. Se los comento porque son cosas que uno tiene que tener en cuenta para cuando uno decide ser donante, ¿no? Y que se tienen en cuenta cuando se hace la petición. La petición es algo como el parteaguas para cuando el equipo de donación va a proceder, ¿sí? Es decir, ingresa el paciente, lo valoró el servicio de neurología, de neurocirugía, medicina interna, de urgencias, más o menos, pero se fue agravando. Todo ese tiempo estuvo en el hospital a cargo de los médicos que se dedicaron a esta parte. En algún momento no hubo mejoría, no revirtió, bueno, entonces se determina la muerte cerebral en el caso del donante fallecido o en el caso del otro donante del que falleció por parada cardíaca, cualquier circunstancia. Y entonces ahí los médicos nos dicen, doctor, doctora, ya se hizo todo lo posible, ya se determinó la muerte cerebral, por nuestra parte no hay más que hacer y entra automáticamente el grupo, el equipo de coordinación de donación. Y yo les decía, el parteaguas es el momento de la petición. Para nosotros, para el equipo, es un momento tan importante porque no porque nos vean como de, ay, quiero un órgano, porque de pronto se oye feo que digan, ay, es que ya vienen aquí los cuervos y así, pero la verdad es que el hacer una petición para que haya un donante de órganos o para que haya una donación de órganos, no es para mí el órgano, es para alguien que está en espera, alguien que seguramente le vamos a cambiar la vida con este órgano o con este tejido, ¿sí? Entonces, viene el momento difícil. Primero, lo que yo les decía, hay que saber dar una mala noticia. Hay que empezar con lo que ya sabemos. No hay que precipitarnos, no tenemos prisa. Queremos que haya donante, por supuesto, pero si no hay, no sucede nada. No. Lo único que va a suceder es que el paciente receptor va a seguir esperando como hasta el día de hoy, hasta hace previo a la petición. Después de eso, cambiará quizá el rumbo, pero no hay prisa. Y eso es algo importante. Cuando damos una mala noticia, no debemos vernos apresurados, ¿sí? No tenemos es que ya el tiempo, no, todo tiene su momento.
no nada más para la donación de órganos, sino también para cuando nos toca dar mala noticia, cualquiera que sea tu trabajo, en lo que participes, siempre investiga todo lo que hay que, lo que se va a hablar, ¿no? Si estamos hablando de salud, bueno, hay que investigar todo el caso clínico, hay que verificar lo que se está diciendo. Una cosa importante, en la petición no usamos lenguaje médico, no lo usamos. A lo mejor el familiar nos pregunta, oye, pero es que a mí me dijo que esta parte del cerebro, podemos retomarlo porque ahí está explícito, está la nota de evolución del paciente, del doctor, y lo podemos comentar, pero no vamos, o sea, este momento es para otra cosa, para aclarar dudas, para acompañar, para poder resolver dudas previas, para poder pasar a la pregunta difícil, ¿no? No culpamos, nunca, aunque el familiar esté en duelo, su corazón emocional, o sea, su situación es compleja, pende de un hilo, porque acaba de perder a su familiar, ya se lo dijeron, ya se lo corroboraron, ya hay estudios que dicen que la persona que está en esa cama intubado, intubada, ya no está. Y entonces hay que empezar a dar pasos para lo que sigue, cualquiera que sea la circunstancia, y ahorita lo vamos a ver. Muy atentos, por favor, siempre a la comunicación no verbal, a las cosas no dichas, pero que sí se ven, ¿sí? Que la persona esté incómoda, que tiene prisa, o simplemente que no deja de llorar. Hay que darles el espacio. Lo necesitan. Reitero, es un momento sumamente complejo. Atención a necesidades inmediatas. Eso se lo sugiero. ¿Y qué necesidades inmediatas? Desde un Kleenex, un pañuelo, perdón, un vaso con agua, un té caliente para relajarles, simplemente así de no sé qué voy a hacer, no sé dónde están mis papeles, no sé, no los encuentro, te ayudo a buscarlos. Si hay que hacer trámite en trabajo social, en admisión, con el seguro, te ayudo, te acompaño. O sabes que no sé, pero pregunto, ¿no? Quizá empezar por ahí. Y entonces, una vez que se habla y una vez que se dice, bueno, viene la solicitud de la donación, la petición, como yo les decía. Y en esta circunstancia, en este escenario, para nosotros, la solicitud de la donación ha sido descrita como la pregunta más difícil, formulada en el momento menos oportuno a la familia más desdichada en ese momento, ¿sí? Porque le estás corroborando lo que ya le dijo el médico, que el familiar ya falleció, que no hay reversibilidad en los signos, en los datos clínicos. Y encima le vamos a hacer la petición para que sea donante de órganos su familiar, su ser querido. Entonces, se imaginarán qué complejo, qué difícil, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Ya les decía yo que la principal misión es aportar ayuda, dar alivio emocional, mental, quizá si les ayudas no sé, saber a dónde pueden comer. Hay familias en los hospitales en donde yo he trabajado, son de bajos recursos y hay familias que no han comido, que no han desayunado, que a lo mejor durmieron en la parte de afuera del hospital. Si se les puede dar o aportar algo, ahí es donde hay que hacerlo. No con la intención de la donación, me refiero aquí en cualquier circunstancia. Cuando la familia, el paciente, la persona esté bajo este problema, esta circunstancia compleja, lo que nosotros podemos hacer como acompañantes tanatológicos, si no eres tanatólogo, psicólogo, pero eres una persona que está ahí, esto es lo que puedes hacer, ¿sí? Entonces, hay que ir pues entablando la conversación, la secuencia de si va a necesitar algún trámite, con quién lo tiene que hacer, cuáles son los documentos, ¿sí? Ayuda sencilla, ¿sí? No me refiero a darles dinero, a lo mejor no, porque a lo mejor no es lo que necesitan, sino lo que necesitan es simplemente que alguien los oriente, que los escuche o que simplemente esté parado a un lado de ellos porque se van a derrumbar.
Y no me refiero nada más a la parte física que puede suceder, sino a esta parte del sufrimiento, ¿no? Entonces, las reacciones emocionales siempre van a depender de que la muerte sea repentina, inesperada o más o menos prevista, ¿no? Y me refiero aquí, por ejemplo, repentina, alguien se accidenta en la calle y ahí ya no hubo oportunidad de hospital, de ir, de venir, ¿no? Ya sucedió y ahí fue súbito, ¿no? Cuando es más o menos prevista, ustedes saben, ¿no? Frente a una enfermedad, a una circunstancia. Y esta circunstancia de la lesión neurológica grave que yo les decía, nos puede ir orientando, ¿no? Es más o menos prevista. Les decía yo, los elementos no verbales en una entrevista, en una conversación con alguien, frente a toda esta complejidad de duelos, de pérdidas que ha tenido la persona. La orientación del cuerpo, cómo se sienta, cómo mira, si mira hacia abajo, si no te puede mirar, si ni siquiera puede levantar la mirada. Porque hay personas que de verdad no pueden levantar la mirada y si la levantan, están viendo al infinito y más allá, o sea, no pueden mirarte a los ojos. ¿Por qué? Pues porque están muy afectados emocionalmente, ¿no? Algunos otros que fingen sonreír, que están fingiendo sentirse bien, los ademanes, incluso el volumen de la voz, si la bajan, la suben, o incluso pueden estar enojados y pueden estar reclamando. En más de una ocasión me tocó que un familiar estuviera muy enojado, pero hubo una circunstancia, una en la que de verdad sentía, en una de las peticiones sentía que casi me golpeaba a mí el familiar, ¿no? Que tuve que hacer una situación de protección, o sea, dar pasos hacia atrás por si sucedía, ¿no? Tampoco no debemos exponernos, ninguna persona se le pide que se exponga, ¿no? Pero cuando haya circunstancias así, no importa la entrevista en la que estés, o sea, yo hablo de general, retírate, ¿no? Protégete. Primero, autopreservación. Y yo lo que les decía al inicio, hay que mantener calma, hay que mantener empatía, hay que mantener en la donación, en el donante de órganos o en la entrevista para hacer petición de donación de órganos, siempre hay que prestar oído, atención a todos los detalles que nos están comentando. ¿Por qué? Porque puede llegar el momento en que el familiar no sabía que iba a ser donante de órganos o no sabía que tenía que tomar la decisión, pero de pronto dice, mira, fíjate que yo hablé tantas veces con él o con ella de muchas cosas y una vez me dijo, a mí me gustaría donar órganos. Y esa frase puede ser el hilo conductor para que los familiares, para que ella o él, el familiar, acepte la donación de órganos. ¿Por qué? Porque fue algo que comentó, por lo menos lo dijo, ¿sí? Entonces, cosas como estas nos pueden ayudar a incluso aliviar un poco del duelo de este sufrimiento que tiene el disponente secundario, el familiar o los familiares. Muchas veces en la petición, las familias están todas ahí sentadas, todas las personas. Me tocó hacer peticiones de 2 personas, pero también me ha tocado hacer peticiones de 15 personas. Es que todos queremos estar aquí, queremos escuchar y entonces hay que saber cómo ir manejando esta información, ¿no? ¿Qué puede suceder? Bueno, pues letargo, negación, o sea, enojo, rabia. Algunas personas están en otro mundo porque tratan de separarse de lo que están viviendo, de esta realidad, ¿no? Incluso de admitir que su familiar pues ya no está, ¿no? Puede haber lo que les decía, enojo, hay desorganización, muchas veces la mayoría no se puede tomar la decisión en ese momento y no se espera que se tome inmediatamente. Generalmente después de hacer la petición formal se da tiempo. Si nosotros queremos una decisión en ese momento, lo que vamos a hacer es solamente presionar y no vamos a obtener nada. No queremos nada más que sea donante, sino que no se vaya inconforme, que lo done de corazón porque su familiar quería hacerlo o porque ellos quieren hacerlo, ¿sí? Puede haber incertidumbre, puede haber miedo, puede haber
dudas, ¿no? Del diagnóstico, del accidente, puede haber enojo porque ya saben quién lo agredió, ya saben por qué falleció, ya saben lo que estaba sucediendo cuando, ya saben que estaba discutiendo con alguien cuando vino el desplome, ¿sí? Entonces hay que tener todos estos elementos a la mano previstos para que pues podamos dar un buen soporte tanatológico y pues acompañamiento, ¿no? Entonces, después de la entrevista en el donante fallecido, por ejemplo, también en el vivo, pero aquí es diferente, yo les decía que es un entorno diferente en donde se va hablando, se va, pues, poniendo la situación sobre la mesa de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar, de lo que se necesita, de quién podría ser, del protocolo, o sea, se vive diferente, pero no significa que sea menos importante, ¿no? Una vez que se da la entrevista, se da el tiempo de la entrevista, ocurre todo esto, pueden suceder dos cosas. Los familiares aceptan la donación de órganos y tejidos o deciden no donar ningún órgano, ningún tejido. Nosotros a eso le llamamos negativa familiar, ¿no? Entonces aquí puede haber dos circunstancias. Y en estas dos circunstancias, ¿qué hay que ofrecer? Resiliencia o acompañamiento, soporte, todo lo que podamos dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dona, es un momento en el que los familiares, una vez que va a pasar a la procuración del órgano, el siguiente momento en el que van a ver los restos de su familiar van a ser cuando se los entreguen para la funeraria, ¿no? Entonces, aquí es importante estar presente. Hace rato les decían la del curso de logoterapia, ¿no? Para generar resiliencia y de las conferencias que hay. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos ayudan a soportar el momento de la espera en el que me entregan el cuerpo de mi familiar una vez que ya donó órganos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la procuración del órgano, no crean, y eso siempre va a ser ¿cómo decirles? Una tarea que yo siempre me llevo a todos lados que hablo de donación de órganos. La procuración de órganos es eso, una procuración, es decir, se procura el órgano, el tejido. No hay mutilación del cuerpo, no es que se corte, se ampute, no, no, no. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de un ser que donó órganos. Los familiares, seres vivos que accedieron de manera optimista, de manera altruista, solidaria, accedieron a dar un órgano de su familiar para que otra persona pueda seguir viviendo. Literal, o le salva la vida o le mejora la calidad de vida, ¿sí? Entonces, sería muy desagradecido de nuestra parte no realizarla con todo el respeto y con todo el amor quizá y me refiero a amor de ser humano, porque no el ser médicos no nos, muchas veces sí, pero en este caso no nos deshumaniza, no nos quita esta parte que nos importa mucho, ¿sí? Todo el equipo de donación de órganos estamos siempre trabajando en esto, en cómo dar malas noticias, en cómo aportar, en cómo acompañar, en cómo soportar, en cómo darles y también en cómo agradecerles a los que llegan a ser donantes de órganos. Ahí es una fotografía del área quirúrgica en donde se lleva a cabo la procuración de órganos. Reitero, todo se hace con toda la cuestión establecida, ¿no? Y posteriormente, bueno, ya para ir terminando, una de las cosas importantes también es la dignificación del cuerpo, ¿sí? Esto es sumamente indispensable, es una forma de dar gracias, de reiterarle a las familias que no les faltamos al respeto a sus fallecidos, que no los maltratamos, que no es como la gente dice a veces, que se corta, que no sé, hay mucho tabú, hay mucha mala información. Y les ponemos un papel en la parte del frente del tórax, en donde dice este cuerpo ha sido donador
de órganos y tejidos con fines de trasplante, de acuerdo con la Ley General de Salud. Y bueno, les dejo esta pregunta, ya me están viendo aquí de que ya me pasé de tiempo, muchas gracias por su tiempo. La pregunta sería si ustedes son donadores de órganos y tejidos. Hay tarjeta de donación de órganos, todos podemos expresar y manifestar nuestra voluntad, es una de las voluntades anticipadas. En septiembre 26 celebramos anualmente el Día Nacional de la Donación y el Trasplante de Órganos en México. El año pasado se vio muy ensombrecida esta situación por la pandemia, por el COVID-19, la COVID-19. Esperemos ir retomando esta tarea nuevamente. Entonces, por favor, cuando te vayas al cielo, deja los órganos acá. Se necesitan alas allá arriba. Entonces, por favor, considéralo. Muchas gracias y quedo a sus órdenes.